Santo, mi Dios. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Bendecido sea nuestro Señor. Santo y bendecido sea su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Poderoso tú eres, mi Dios. Hay poder en ti, mi Cristo. El tiempo que estoy esperando nuestra imagen, que es la del amor. Que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo. Que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria. Bendecida noche a Rosa Pérez. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendecida noche. Gracias por estar por aquí. Verdad. Mira, bella esperanza, la alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida. JCC Santana, Dios te bendiga, muy bendecida noche, gracias por estar por aquí. Santo y poderoso es el Señor, bendecido sea su santo nombre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Santo y bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Jesús. Santo y poderoso es nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Cristo Jesús. Santo mi Dios. Santo y poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Muy bendecida noche a cada uno de los que se vayan a conectar, de los que se están conectando. Bendecida noche a cada uno de ustedes. Para mí es grato nuevamente traerle un mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos perdón primera noche o disculpa en la noche de ayer que no se pudo llevar la programación con nuestra hermana debido a que su internet no estaba funcionando bien. Dios te bendiga, Alberto Alemán. He visto muchas fotos, muchas cositas por ahí bien bonitas. Dios te guarde y te bendiga siempre, fortalecido en Cristo Jesús. Pues la sierva no pudo llevar su mensaje debido a su internet que estaba con dificultad. Pero Dios sabe y hace las cosas a según como Él quiere que sean. Y en esta noche pues vengo con un mensaje a hablarles de algo que es bien importante, en el sentido que fue para el tiempo de Roma, donde el emperador que tenía el imperio, Nabucodonosor, pues hubieron ciertas cosas que no eran agradables y no fueron agradables para Dios. Pero a la gran Babilonia le llamaban la gran ramera. Cuando hablamos de ramera, ramera es una persona que seduce a los hombres para obtener beneficios acerca de esas personas. Y la cita bíblica se encuentra en Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 3
al 8. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer abrir de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Dios bendiga esta su santa y bendita palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del universo, te doy gracias, Padre, en esta preciosa noche, por permitir que yo tenga aquí, Padre, y esté sentado aquí para llevar otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Tú pon palabras en mi boca, pon carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno que se vayan a conectar, aquellos que se están conectando, aquellos que lo vayan a ver luego, y que todo sea dirigido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, santo Dios. En el versículo 4 nos quiere Papitín y Rosana Varela, Dios me la bendiga. Este versículo 4 nos habla acerca de la prosperidad, la pompa. Y la pompa significa la vanidad y la grandeza. Para aquellos tiempos, Babilonia estaba dirigida por Nabucodonosor. Él era el imperio más grande que había en Roma. Pero todos saben que en Roma habían cristianos. Y cuando llega el tiempo de Nabucodonosor, y se cambió a ser lo que ahora es la Iglesia Católica. De ahí es que parte de que dice la gran ramera. Porque la ramera es una persona que pare hijos, pero en fornicación, en maldad, etcétera, etcétera. Félix Rafael Pérez, Dios te bendiga. Pero la prosperidad, la pompa, que significa vanidad y orgullo, alimentan el orgullo y el deseo humano. Todos sabemos que para aquellos tiempos, Merlín Hernández, Dios te bendiga, y Félix Rafael Pérez, Roma estaba haciendo un junte con muchos países, lenguas de toda parte del mundo, para provocar y hacer una nueva iglesia. De ahí es que viene la gran ramera. Ahora, esa iglesia iba a parir
iglesias. De ahí va a salir unas iglesias falsas que no eran del agrado de Dios. Pero ellos quisieron sacar a los cristianos que estaban en Roma para hacer lo que se llama hoy la Iglesia Católica. Pero con vanidad y con grandeza alimentaban el orgullo del ser humano. Hoy en día sabemos y reconocemos que hay muchos seres humanos que son vanidosos, que tienen una grandeza de que son más arriba de los demás, pero que alimentan el orgullo y el deseo humano. Eso sucedió con Roma, la gran ramera. Pero no son una garantía las seducciones y el engaño. Cuando hablamos seducciones y engaños, y si venimos a ver, había una ramera que se llamaba Jezabel, seducía a los hombres. Asimismo, Babilonia hizo también, sedució a muchas personas para crear una iglesia que no era real, en unas falsas doctrinas. Por eso es que a Babilonia le llaman la gran ramera, a Roma la gran ramera. Ok, la copa de oro, cuando nos dice en el versículo 3, y me llevó al espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Gustavo Quesada, Dios le bendiga, siervo, Dios le guarde. Y aquí vemos lo que significa la copa de oro, que representa las seducciones y los engaños. Cuando hablamos seducciones, para aquel tiempo que se estaba formando estas iglesias que estaban fuera del contexto de lo que era el evangelio que Dios. No nos olvidemos, de los primeros evangelios en Roma era la iglesia de Dios. Pero volvemos a lo mismo. Tuvo que aparecer este personaje para crear iglesias, pero iglesias que no hablan la verdad. Y eso sucede hoy en día. Hoy en día se están pariendo iglesias que no son dirigidas ni aprobadas por Dios. Y a esas iglesias le llaman la gran ramera, porque están siguiendo pariendo iglesitas, pero no son dirigidas por nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que ha obtenido y está Babilonia mística mantuvo su influencia y sedujo a otros a unirse a sus abominaciones. ¡Ay, santo! De ahí partieron a hacerse iglesias, como decir una secta, como decir un movimiento, pero un movimiento que no era hablado de la palabra de Dios. Por eso lo que significa la gran ramera es la seducción de aquellas personas para que hicieran una iglesia, sacando a los cristianos del contexto y del panorama de Babilonia, de Roma. Ahí viene a nacer la iglesia católica. Pero mantuvo influencia
y sedujo a otros a unirse a sus abominaciones. ¿Por qué abominaciones? Abominaciones significa a cosas que no son agradables, que son indeseables para en los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día está sucediendo de la misma forma y manera. Aquí no se viene a criticar iglesias. Aquí no se viene a criticar a nadie. Aquí se habla por lo que nos dice la palabra. Por eso hay veces que tenemos que tener sabiduría y entendimiento para entender especialmente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que hay que saberlo entender. Y por eso les estoy llevando palabra por palabra y hechos por hechos para que entiendan cuál es este mensaje en esta noche. Pero tenemos que abrir bien los oídos y usar nuestras mentes para que entendamos el propósito de Dios en este capítulo de Apocalipsis. Santo, ¿qué nos enseña este capítulo? La ramera preside sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Estamos escuchando? Ya se extendió como una ramera. Se extendió hasta las muchedumbres, los pueblos, y corrompió todos esos lugares que se llevaban y se hacían y se formaban esas iglesias. Iglesias que no eran de Dios. Cuando les dije y les digo, sacaron del cristianismo a todos los cristianos de Roma para establecer esas iglesias falsas, esas iglesias que no tienen idolatría, que tienen idolatría, que son idólatras, esas iglesias que son transformadas por medio de lo que es el enemigo. Porque por aquí vamos ya mismo. ¿Qué tiene que ver Satanás en todo esto? Porque Satanás fue quien usó a todas estas personas para crear todas estas cosas que se están diciendo y hablando en esta noche. Pero aquí se iban a buscar lenguas, países, a diferentes lugares. Si venimos a ver como cuando el tiempo del Pentecostés, que habían de todas las naciones, de todos los lugares, así también hizo la gran Babilonia. Buscaba personas, los inducía como una ramera a crear iglesias que no eran de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a qué iglesia que nosotros vamos hoy en día. Porque aquella que es la blandita y la que te hablan bien con dulzura no es de Dios. Porque la iglesia de Dios te habla la verdad. No te disfraza las palabras. Y te hablan palabra por la palabra lo que es el mandato que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Un proceder que Jesucristo proclamó para cada uno de nosotros. Pero cuando estaba en Roma, la iglesia cristiana, la tradicional, lo que ustedes llaman la senda antigua, pero la senda antigua es la palabra de Dios, donde se practicaba buenos modales, buenas doctrinas, pero la tuvieron que derribar para crear iglesias que no eran de Cristo Jesús. No nos olvidemos que en Roma ahora mismo, ¿qué es lo que está? El catolicismo. No nos olvidemos que hay una estatua de Mosh, el dios y que de los niños, al frente de la plaza de Roma. Ahí podemos ver
¿Cómo se convirtió en ramera? Babilonia. Poco a poco llegaron a juntarse gentes de diferentes países. Porque eso es lo que pasa, que cuando le ponen las cosas fáciles a las personas en la iglesia, sí hay que darles amor, no nos equivoquemos, pero amor de Cristo. Pero hay personas y hay iglesias hoy en día que están por detrás de lo que es ese amor. Hay otros intereses que no están a la par con lo que es el palabra y el mandato de Dios. Fíjense, esto nos dice que la influencia de la ramera se extiende por todo el mundo. ¿Cuántas iglesias no hay alrededor del mundo, pero que son sectas? ¿Cuántas iglesias no hay hoy en día que no son reconocidas ni es por mandato de Dios? El sinnúmero de iglesias. Hoy en día en diferentes barrios, ciudades y países hay una iglesia aquí, al lado hay otra y al lado hay otra. Porque cada uno tiene que buscar sus propios ideales. Pero estará dirigida por Dios. Estará poseída por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que ver. Porque donde a mí no me enseñan buena doctrina, ahí yo no estoy. Donde a mí me hablan lo que es palabra de humano, ahí tampoco estoy. Este servidor busca la iglesia donde te hablen palabra por la palabra, verso por verso y versículo por versículo de la palabra. Pero se extendió todo esto por todo el mundo y sacaron el cristianismo de Roma por medio de su conexión con la bestia. Por ahí vamos ahora mismo. Les había dicho que íbamos a hablar el por qué. Era que venía y viene que Roma sacó a los líderes religiosos para crear sus propias iglesias. Pues se convirtió en una ramera. Porque la ramera no da buen fruto. La ramera lo que hace es seducir. La ramera lo que hace es sacar del contexto a las personas para quitarle lo que tienen. Ahora, no crean ni vayan por otro lado. Se le dice la gran ramera, pero es a la gran Babilonia. No es por mujer. Ahora la consideran como la Jezabel de Roma, por la forma en que ella seducía a sus profetas, de la forma que ella seducía a los hombres. Y por eso es que le dicen la gran ramera. Pero por medio de su conexión con la bestia. Y vamos a entender ahora qué es la bestia. Porque esto verdaderamente será una religión única mundial. Estamos hablando que cuando venga el anticristo, que ya está en el ambiente, sus lugares tenientes, todavía no ha llegado al panorama y a definirse, debido hasta que la iglesia de Cristo no se vaya, no va a aparecer el anticristo. Pero hay lugares tenientes, como Satanás tiene sus soldados, como Jesucristo tiene sus soldados, porque Satanás se encargó de ser envidioso como Jesús. Pero en esto, de lo que es la gran ramera y Babilonia, estaba ligada con la conexión de la bestia. Esto verdaderamente será una religión única. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
¿Estamos entendiendo, no? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Qué es un blasfemo? Alguien que se burla de otro. Estamos hablando del anticristo y la bestia, que se van a burlar y van a introducir personas para que hagan lo mismo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los cuernos, los 10 cuernos, representan los 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar. ¡Ay, santo! Cuando hablamos de los 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, estamos hablando de la bestia, del anticristo y los demás que van a apoderarse de los gobiernos que van a haber aquí en la tierra. Solamente habrá un gobierno, solamente habrá un mercado cuando ya Jesucristo haya recogido a su iglesia. Por eso es que el que se quede en la gran tribulación lo que va a recibir es tortura por todos lados. No puede ir a comprar a los negocios si no está marcado por el sello de la bestia. Por eso es que nosotros tenemos que estar agilados hacia nuestro Dios. Tenemos que estar en contacto en todo tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Y no nos dejemos engañar con esas iglesias que no son de Dios. Parecen, pero de ahí es que viene la blasfemia. Se burlan de lo que es la palabra de Dios. Porque no son iglesias de Dios. Son parte de lo que es la gran ramera. Con la seducción como Jezabel, que seducía a los hombres. De esa misma forma y manera, para aquellos tiempos de Roma, se seducían a las personas para que siguieran esa religión que se había formado. Pero nosotros somos más inteligentes. Y Jesucristo nos dio más pensamiento intelecto para poder visualizar qué es la iglesia de hoy y cuál es la iglesia que no es de Cristo Jesús. Pero que ahora y por ahora recibirán autoridad con reyes junto a la bestia. ¡Ay, santo! Poderoso es Dios. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Ahora presten atención para que sepan quién es la bestia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa era la mujer y el dragón. Porque la bestia representa un imperio romano revivido. Cuando hablamos un imperio romano revivido, es que sacaron a los cristianos de Roma para hacer las iglesias que hoy en día se llaman católicas, para hacer las iglesias que supuestamente eran de Dios, pero no eran de Dios. Porque se apoderaban a los cristianos en los últimos días.
Y eso se va a oponer a los cristianos de estos últimos días también. Por eso es que nosotros los creyentes, por eso es que nosotros los cristianos tenemos que estar enfocados en lo que es la realidad del poder y de la palabra de Cristo Jesús. Que nadie os engañe, porque vendrán muchos engañadores. El versículo 8 del capítulo 17 nos dice: la bestia que ha visto era y no es. Ahora sí presten mucha atención a este versículo. Presten mucha atención a lo que lo están escuchando y viendo. Nati Rodríguez, escuchen. La bestia, estábamos hablando de la bestia. Que la bestia, junto con 10 reyes, son los que se van a apoderar de la tierra cuando Cristo venga por nosotros. Que eso es lo que quiere decir, que estemos cobijados bajo el poder de Cristo Jesús. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está Satanás? En la tierra, en el abismo. Ramón Vázquez, Dios te bendiga. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son las iglesias que nosotros vamos? Que no nos engañe nadie. Pero este versículo sigue y se va a poner más interesante aún. Y está para subir del abismo e ir a perdición, a tratar de pervertir y prevenir y pervertir a los cristianos, a persuadir a aquellos que servimos a Dios. Y Él quiere persuadirnos con engaños, con mentira y con falsedad. No nos olvidemos que el ladrón, Satanás, vino a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que va a venir, y viene la bestia pronto, porque ya las escrituras se han cumplido casi todas, y ya Cristo viene por su iglesia. Por eso no deje que nadie los engañe. Hay un refrán que dice que el que te hace reír no te quiere. Aquel que te hace llorar porque te dice la verdad, ese sí te ama. Y eso es una realidad. Porque el enemigo viene a tratar de persuadir, mayormente la bestia que va a venir de la mar. Y no se sabe cuándo, ni dónde, ni en qué tiempo. Como Jesucristo va a venir, nadie sabe ni la hora ni el tiempo en que Él va a venir. Pero sí, antes de todo esto, ya Jesucristo ha venido por su iglesia. Pero por eso se le está advirtiendo a las personas que no se dejen engañar. Porque si usted está en una iglesia que no dan buena doctrina, usted se va a perder también con todos los que estén ahí. Salga corriendo, escape por su salvación. Eso es lo que nos quiere decir el Señor en esta noche. Que si usted entiende que donde usted se está congregando no le hablan palabra de Dios y está más pendiente a la lana que a las ovejas, salga corriendo de ahí, porque ese no es lugar de Dios. Y dice: aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Santo. Y si podemos entender este versículo 8, este versículo nos enseña que antes estuvo vivo
Ese fue Satanás, después que fue expulsado del cielo, pero que antes estuvo vivo y ahora no está, porque no lo vemos, porque no lo estamos palpando, pero sabemos todas las cosas que él está haciendo y no es él. Son los lugartenientes, sus soldados, sus alicates, como yo digo, y todos los alcahuetes que le siguen a él aquí en la tierra. Por eso la gran ramera lo que vino fue a crear iglesias que no eran de Dios. Y así mismo hay muchos que se van a perder hoy en día por no escuchar la realidad de lo que es la palabra de Dios. Santo, poderoso es mi Cristo. Pero que existe, pero regresará. ¿Quién va a regresar? Jesucristo por nosotros. Pero ¿quién va a regresar del abismo del mar, del fondo del mar? Satanás. Esa es la gran bestia. Esa es la bestia que nos habla aquí en el Apocalipsis. En el versículo 5 nos dice: y en su frente un nombre escrito. Escuchen. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. Es que todas las cosas de Satanás son misterios que no alcanzamos ni de entender. Como hay veces que hay personas que no entienden lo que es la palabra del Señor. Pero hay que tener cuidado. ¿A qué iglesia nos congregamos? Que no sea una de esas iglesias de la gran ramera que pregaron a crear iglesias por todas partes del mundo y ahora mismo están regadas. Pero no hablan de Dios. No te hablan de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Versículo 5 en Apocalipsis 17. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. Cuando hablamos de misterio, es algo que es, pero no se ve. Ahora, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Andrés Jaro, Dios te bendiga. La madre de las rameras. Esto significa que esta gran iglesia ha dado a luz. Escuchen. Significa que estas iglesias que se formaron en Roma, cuando sacaron a los creyentes y la disfrazaron a su forma y manera, pero pegó a dar a luz, como cuando nosotros buscamos hijos para Dios. Esto significa la madre de las rameras, la gran iglesia ha dado a luz a otras iglesias falsas, más pequeñas, porque se han formado en diferentes lugares del mundo. Hoy en día existen. Es que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es fideliza y no se equivoca. Todo esto viene por todo las revelaciones que Juan tuvo de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que también sean llamadas rameras significa que también son infieles a las enseñanzas de Dios. ¿Estamos entendiendo? No son fieles
a lo que es la enseñanza de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo, capítulo 17 de Apocalipsis? Que no debemos estar donde no esté la presencia de Dios. Porque todo aquel que te hace reír no es porque te quiere. El que te hace llorar, ese es el que te ama porque te dice la verdad. Hay que tener cuidado. Pueblo, despierten. Muchas iglesias que no son de Dios. Y lamentablemente, yo sé que por aquí hay pastores y todo eso. Pero no se sientan mal. Porque si usted está en Cristo, usted sabe lo que está haciendo. Esto es para enseñarle a las personas cómo se salió el cristianismo de Roma metiendo iglesias que eran falsas y no, lo que querían era blasfemar a Jesucristo. ¿Por medio de quién? De la bestia. ¿Y quién es la bestia? Satanás y el anticristo. Dos personajes. Porque Satanás le va a pasar toda la potestad al anticristo para que se quede y dirija en la tierra con aquellos que se queden con él. Yo no me quedo. Vamos a buscar ese vuelo. Vamos a buscar ese pasaje para irnos hacia el cielo y mirar las cosas que están allá arriba en el cielo. Pero sobre todo, cuidarnos de aquellas falsas doctrinas. Ah, no, el pantalón está bien y si está apretado, mire, no tiene problema. Venga, usted lo que tiene es que venir a la iglesia. Dios no mira la vestidura, Dios no mira lo de afuera, pero si usted enseña la desnudez, aunque tenga ropa, eso es un pecado. Hay mujeres que se sientan con las piernas cruzadas, con unas falditas cortas, cuando el predicador predica. Las Jezabeles de hoy en día. Hay que tener cuidado. Porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y la iglesia de Dios está fundada en un solo propósito: buscar la salvación y la vida eterna en Jesucristo. Por eso el Padre envió a su Hijo unigénito para que que aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se ponga a creer en cosas que no son de Dios, porque va a fracasar también. Y triste sería que usted lleve años buscando y creyendo que está en una iglesia de salvación y lo que hace es buscando la perdición. Ahora, ¿qué significa la mujer vestida de sol? Cuando nos habla, la mujer está vestida de púrpura. Esto en el versículo 4. Y adorando, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de las inmundicias de la fornicación. ¡Ay, santo! Tener cuidado, hermanos, hoy en día. Es triste perder una salvación por un error de pensamiento. Hay que pedirle direcciones a Dios para todas las cosas que nosotros hagamos hoy en día. Si queremos ver la gloria de Dios. Santo eres mi Dios. Pero ¿qué significa la mujer vestida de sol? La mujer da a luz un niño varón que es amenazado por un dragón. Santo.
identificado como el diablo o Satanás. Santo. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Bendito tú eres, mi Dios. ¿Qué pretende? Devolver al niño, devorar al niño, pronto nazca. Y eso es lo que está esperando la bestia. Porque el bien finalmente triunfa sobre el mal. Si nosotros confiamos, hacemos el bien y hacemos la voluntad de Dios, vamos a vencer sobre todas estas cosas del mal. Porque el fin del mundo se cree que el apocalipsis bíblico es inminente. Eso se piensan muchas personas. Que las profecías que nos dice el apocalipsis, no están creyendo en ellas. Se están desviando hacia otras cosas. Y se están olvidando de las profecías apostólicas que están sucediendo hoy en día en el mundo en general. Porque el fin del mundo se cree que el apocalipsis bíblico es inminente. Con varios acontecimientos actuales. Todo el mundo está viendo cómo está evolucionando este mundo de hoy. Y si ya hemos identificado que para el tiempo de Roma sacaron a todos los cristianos y crearon la gran ramera, eran iglesias que no eran de Dios. Pero esto es Apocalipsis y todo esto es bíblico. Como hoy en día también sucede en las iglesias que no son de Dios. Iglesias que son personas que se ponen ellos mismos, no tienen llamado. Y cuando algo no tiene un llamado de Dios, no va a progresar. Y si progresa es por el bla, bla, bla. El que te hace reír no es tu amigo. Amigo es aquel que te hace llorar, que te dice la verdad de lo que es la palabra de Dios. Que el infierno es infierno. No que si es un sitio que si van, el infierno es infierno. El diablo es un diablo. El anticristo es real y va a venir. Y las cosas que nosotros hacemos en este mundo, si no estamos alertados, vamos a caer en todas esas mentiras que están cayendo muchas personas hoy en día. Santo de Dios. La palabra presario es la expresión verbal que se hace de las cualidades y bondades de algo. Ese nombre de presario lo hemos oído en las iglesias católicas, se oye de las iglesias católicas. Han hecho hasta canciones acerca de lo que es un presario. Y un presario es la expresión verbal que se hace de las cualidades y bondades de algo. ¿Y cuáles son esas cualidades? ¿Y qué es ese algo? Jesucristo. Santo Cristo. Puede ser una alabanza o lo mismo puede ser un elogio, pero adorar a aquel que se merece la gloria, la honra y el honor, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no, y el que se quede en este mundo terrenal,
Lo que va a venir es sufrimiento y dolor. Un gobierno dirigido por el anticristo y aquellos que gobiernen en la tierra para ese tiempo. Pero no podemos preocuparnos los que estamos en Cristo Jesús, porque nos vamos a ir con Él. Pero si usted tiene alguna duda, si usted está en una de esas iglesias, aléjese, arranque, salga corriendo, porque esas iglesias que no son de Dios lo que lo va a llevar es a la perdición. Este servidor estuvo en una iglesia y el pastor me ofreció ron. ¿Y yo qué usted dice? Ron Pope, eso nosotros lo bebemos. Eso lo beberá usted, Satanás. Hay que tener cuidado y arrancar a 100 millas y sin pensarlo. El enemigo lo que quiere es hacerte destruir y lo va a buscar de alguna forma y manera, seduciéndonos como una gran ramera. Eso era lo que era la iglesia esa que se formaron en Roma, que se formaron en todas partes del mundo. Por eso se llaman rameras. Parieron, pero no como parimos hijos para Cristo. Santo mi Dios. Es la expresión verbal que se hace de las cualidades y bondades de algo. Puede ser alabanza como puede ser un elogio. Ahora, hay algo que les quiero explicar y es lo que se habla de lo que es el Armagedón. En Zacarías, capítulo 12, versículo 11, dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimon en el valle de Megiddo. Ahora, el monte de cerro, eso es lo que significa Megiddo. El monte o cerro de Megiddo o cerro de las batallas. Esas grandes batallas que se dice del Armagedón, en esos lugares es que se va a formar. Hermanos, esté pendiente, esté atento. Sepa dónde usted se congrega. Sepa dónde usted está yendo. Que no vaya a ser que esas personas se pierdan y usted se pierda también. Porque hay que saber identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y no olvide este refrán. Amigo no es aquel que te hace reír. Amigo es aquel que te hace llorar porque te dice la verdad de lo que es la palabra de Dios. Este era el mensaje que yo les tenía para esta noche. Quizás como yo estoy terminando de leer toda la Biblia, ya estoy en estos capítulos de Apocalipsis. Y por ser la segunda vez que la leo, estoy entendiendo cosas que no entendía anteriormente. Pero esas cosas las hace Dios. Dios abre el entendimiento de cada uno de nosotros para que entendamos cuáles son los propósitos del enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere para con nosotros? Y de aquellas iglesias que no son de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Estamos siguiendo orando por Emily, Luciano, María González. También vamos a estar orando por Rosa Pérez, por su hija que tiene cáncer. Cáncer, la palabra del mundo de hoy. Mi madre murió de cáncer.
hay que cuidarse. No puede uno desviarse de esas terapias ni nada de esas cosas, porque eso, aunque mi mamá estuvo 12 años batallando con ese cáncer del seno, hasta que le cercenaron uno y le cortan todas las venas y por ahí sangraba. Bueno, no quiero ni acordarme. Vamos a orar por todas estas personas y por los que estuvieron conectados en esta noche. Amado Padre Dios Celestial, te doy gracias, Padre, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, Padre, porque tú me permitiste traer este mensaje de parte tuya, mi Dios. Gracias te doy, mi Jesucristo, gracias te doy, mi Dios, por todo tu amor y por toda tu bondad y por todas las cosas que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Padre. Padre, danos entendimiento, Padre Celestial, para distinguir lo que es el bien contra el mal. Que sepamos, Padre, sobrellevar nuestras cargas en ti, mi Cristo Jesús. Padre, te presento a todas estas personas que están padeciendo de cáncer. Te presento a la esposa de nuestro hermano Carlos Lucián. Te presento también, Padre Celestial, a la hija de Pérez, Padre Celestial. Te presento a todos aquellos, Padre, que están padeciendo de esta enfermedad. Llega donde ellos, Padre. Pon tu mano poderosa, Padre. Posa tu mano sobre ellos, Padre, en esos lados afectados, mi Dios. Y arráncalo de raíz, mi Dios amado. Que haya sorpresa en los doctores, Padre. Que haya sorpresa, Padre, en el mundo de que tú todavía existes y existen los milagros. Si los buscamos en espíritu y en verdad, Padre. Protege a cada uno de ellos, Padre. Danos la visión que necesitamos para seguir hacia adelante, Padre. Ya tú prontamente vienes por nosotros, mi Dios. Te recibiremos con los brazos abiertos, Padre. Porque los que vamos a escuchar esas trompetas son los que estamos en ti. Y el que no la escucha es porque no está, Padre Celestial, apuntado en el libro de la vida. Esperamos que tú nos hayas mantenido en ese libro, Padre Celestial. Gracias, mi Cristo, gracias, Jesús. En el nombre del Padre, Hijo, y por el Espíritu Santo. Amén y amén. El 21 tiene cita, que no se pierda una cita. Yo después voy a estar llamándolos para hablar con ustedes. Porque eso fue lo que mantuvo a mi mamá por muchos tiempos, años. Creo que a los 60 y pico, 70, ya casi para los 70, se nos fue a los 82 años. Pero eso fue una batalla campal. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y siempre se ha dicho que la cura tiene que llegar a tiempo, no dejarla que se apodere. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y será hasta mañana con nuestra hermana de allá de El Salvador. Se me olvida el nombre. Marlene Hernández. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de Cristo Jesús. Bendiciones a todos.